1,5 fue el dato de inflación que tuvimos para el mes de mayo en la República Argentina. El dato de inflación más bajo desde el año 2020, época de la pandemia. Y si eliminamos la pandemia, nos tenemos que ir hasta el 2017 con el gobierno de Mauricio Macri en su mejor momento. Grandísimo dato para el gobierno, gran dato para nuestro país, pero quédate que vamos a charlar un poquito al respecto. Bienvenidos a un nuevo análisis semanal donde vamos a repasar las noticias más importantes de esta semana, así que si te interesa, quédate en el video. Esta semana tuvimos un poco de todo. Más allá de lo que hablamos en la introducción de este video, el dato de inflación, que fue lo que más revolucionó en términos financieros y económicos esta semana, también tuvimos novedades en el plano internacional. En el mundo hay un quilombo bárbaro. Como si en Argentina no tuviésemos suficiente. Condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la cual no le vamos a dedicar demasiado tiempo a esta noticia, porque saben que en este canal trato de no meterme mucho en política, hablamos de inversiones y tratamos de dedicarnos a eso. En Argentina la política y la economía van bastante de la mano, pero en este caso creo que no tuvo ninguna repercusión demasiado grande en lo que fue el mercado en sí. Es más, muchos analistas y economistas decían que la noticia de la condena de Cristina iba a ser algo positivo para el mercado. De entrada sí, el día que confirman la condena hubo una pequeña suba del mercado financiero, pero después se mantuvo prácticamente igual. Y del lado de la visión de un inversor después de la condena de la expresidenta, el peronismo se unió un poco más, entonces está como todo medio extraño. Ustedes saben bien que el mercado prefiere un gobierno más del estilo de Milei que un gobierno peronista. Y no está tan claro que no pueda volver el peronismo. Repito, no estoy dando una opinión personal, a mí me importa tres cuernos. Saben que lo que me importa es que a Argentina le vaya bien. Acá estamos hablando de lo que el mercado piensa. Y no sé si hay tanta certeza de que el peronismo no pueda volver a aparecer en una próxima elección. Así que nada, por este mismo tema no quiero dedicarle tanto, y por esta misma cuestión que les acabo de mencionar, de que no hay tanta certeza de que haya terminado el peronismo o que el peronismo no pueda ganar las próximas elecciones o tener una buena participación, es que yo creo que el mercado no terminó de dar una buena señal, al menos en precios. Todo esto sumado a todos los problemas que ya venimos trayendo en el corto plazo en la Argentina, como puede ser la no acumulación de reservas en cuanto a las metas que había propuesto el Fondo Monetario Internacional, que todavía los salarios están atrasados, el riesgo país no baja, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto, me quiero detener en el dato de inflación, 1,5%. Diferentes consultoras, hasta el mismo relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, anunciaban que la inflación de mayo iba a estar en torno al 2%, 2,1, 2,2, más o menos andaban las estimaciones por esos números. Sin embargo, el dato que conocimos del 1,5% creo que sorprendió a la gran mayoría. Si bien es un dato para festejar por el parte del oficialismo, hay un pero. Y ese pero tiene que ver con un concepto muy importante que se llama estacionalidad. Y para entender este concepto traigo un ejemplo bastante sencillo que creo que todos lo van a comprender. Supongamos que vos querés comprar una estufa para tu casa. ¿Por qué querrías comprar una estufa? Y porque hace frío. No vas a comprar una estufa si hace calor. Entonces, pensemos un segundo. ¿En qué época del año la estufa va a ser más cara? Y cuando tenga más demanda. ¿Y cuándo tiene más demanda una estufa? En invierno, porque la gente tiene frío, entonces compra una estufa. ¿Cuándo creen ustedes que se demandan menos estufas? Y en verano, ¿quién compra una estufa en verano? Si hace 40 grados, ¿para qué querés una estufa? Sin embargo, el pobre tipo que fabrica estufas se dedica a vender estufas. Entonces las tiene que vender en todas las épocas del año. ¿Cuándo baja el precio de las estufas? Y en verano, porque si no, no se las vende a nadie. Bueno, esto mismo pasa con muchos productos de la economía, y una de ellas tiene que ver con las verduras y frutas, particularmente en el mes de mayo. Mayo es una época donde se cosechan muchos productos. Acá tengo un par, como pueden ser la lechuga, el limón, la naranja, el tomate, la papa y el zapallo, que son los que vi que más bajaron en el índice de inflación. Esto es porque se plantan en verano y se cosechan antes de que venga la verdadera helada que se viene en junio y julio. Y debido a la alta oferta de este tipo de productos, bajan sus precios, y eso impacta en el índice de precios general. Acá tengo el documento del INDEC y tengo los números de algunos productos. Miren esto, la lechuga bajó un 25%, el limón 23%, la naranja 10%, el tomate 8,9%. Todo esto es solamente un mes, entre abril y mayo, y los bienes estacionales, que justamente son estos, cayeron en promedio 2,7%. Esto hizo que la parte de alimentos, que es una parte importante de la canasta que mide la inflación, solamente haya tenido una suba del 0,5%. Dejo acá el gráfico de índice de precios al consumidor, yo lo tengo acá en el celu, por eso estoy mirando para abajo. Y como podemos ver, los rubros que más aumentaron, como pueden ser comunicación, dicho sea de paso, comunicación, todo lo que es telefonía, etcétera, etcétera, la están levantando en pala estos tipos. La rentabilidad en dólares se le fue por los aires. 4,1% de aumento, una locura. Lo siguen restaurantes y hoteles, salud, etcétera, etcétera.
Y fíjense, alimentos y bebidas no alcohólicas 0,5%. Y en la próxima gráfica, que todo esto también está en parte del documento del INDEC, acá está la clave. La estacionalidad fue la que logró este dato de 1,5% de nivel de inflación general. Fíjense, 2,7% en servicios, 0,9% en bienes, menos 2,7% estacionales, a esto me refiero. La estacionalidad de estos productos que veníamos hablando y muchos otros hicieron que este dato fuese por debajo del 2%, porque si no fuese por esta estacionalidad y también por los precios regulados, que son los que el gobierno medio que los pone a dedo, la inflación te hubiera dado más en torno al 2%. De hecho, el IPC núcleo, la inflación núcleo, dio 2,2%. La inflación núcleo es la inflación real eliminando precios regulados, o sea, los que pone el gobierno a dedo, y los precios que tienen una estacionalidad, que son los que hablábamos recién. Si un producto sube o baja su precio por una cuestión del momento, lo que hablábamos de la estufa hace un rato, o de las verduras y frutas que hablábamos también hace un cachito, eso tiene que ver con un momento específico del año. Pero es algo que se repite todos los años, porque todos los años pasa eso mismo. Todos los años hace frío y la gente compra estufas en invierno. No es que los precios están bajando porque la moneda se está apreciando o porque la moneda se está devaluando, los precios suben, sino porque tiene que ver una cuestión de ese momento del año. Entonces, eliminando esas dos variables que no tienen absolutamente nada que ver con la apreciación o depreciación de la moneda frente al resto de productos de la economía, la inflación te termina dando 2,2%. Es por eso que el dato de 1,5 es un dato espectacular, que el gobierno se lo puede adjudicar como un récord después de no sé cuántos años, un dato de inflación del 1,5%, pero tengamos en cuenta que esta estacionalidad dura este mes, probablemente el próximo mes el dato de inflación dé por arriba del 1,5, más cerca de 2%, 1,9, 1,8%, pero muy probablemente cuando se elimine esta estacionalidad que va a durar este mes, haya un datito de inflación por arriba del 1,5. Bajo mi punto de vista, igual no se pierde la perspectiva de que, como dice Javier Milei, la inflación se va a colapsar. Yo creo que la inflación va a seguir bajando, pero creo que es un dato demasiado bueno, por eso hice tanto hincapié en el título y en la miniatura, pero tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje importante que no tiene que ver con la inflación real que esté bajando, sino con estos productos que, particularmente en este momento, bajaron más por la estacionalidad. Habiendo explicado un poco esto, espero que haya quedado lo más claro posible. Vamos a pasar a las noticias más importantes de esta semana porque hay que hablar un montón de cosas. Y obviamente después pasaremos a la parte del análisis técnico. Así que si les parece, vamos y suscríbanse, que sé que hay muchos que miran mis videos y no lo hacen. Vamos. El Banco Mundial elevó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina en el año 2025 a 5,5%. Obvio, como siempre, destacó la estabilización macroeconómica y cree que la recuperación se va a deber principalmente y lógicamente a la agricultura y también a los sectores de energía y minería, que como sabemos, si bien en el corto plazo, en este presente, no son sectores que estén dejando demasiados dólares para la Argentina, de cara al futuro son sectores que nos van a hacer generar muchos dólares. Y gracias a todo esto, las proyecciones del Banco Mundial van para arriba. Causa vialidad. Confirmaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner. La pena es de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nunca más se va a poder presentar para absolutamente nada que tenga que ver con política. Milei celebró esto, obviamente a través de su cuenta de Twitter, y puso: justicia, fin, la república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices, políticos, mentirosos, lo de siempre. En principio, Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo para reiniciar esta tregua comercial. Trump, a través de la red social Truth, esta que usa él, puso un tweet diciendo lo siguiente. Voy a traducirlo al español. Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi, del presidente chino, y de Trump. China suministrará por adelantado imanes y tierras raras. Sabemos que tierras raras son estos minerales que el 80% los tiene China y que son muy necesarios para el sector automotriz, para el sector tecnológico, etc. Asimismo, le proporcionaremos a China lo acordado, incluyendo el acceso a estudiantes chinos en nuestras universidades, lo cual siempre me ha parecido bien. Ellos nos van a aplicar aranceles del 55%, mientras que China va a recibir el 10%. Nuestra relación es excelente. Gracias por su atención. También, además del dato de Argentina de inflación, tuvimos el dato de los Estados Unidos, dato positivo, mejor a lo que el mercado esperaba. ¿Qué esperaba el mercado? 0,3% en el mensual, dio 0,1%, dejando el IPC interanual en 2,4%. Gran dato de inflación para los Estados Unidos. Volvemos un cachito para Argentina. La Comisión Nacional de Valores aprobó un régimen para tokenizar fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados, obviamente con oferta pública, o sea que puedan ofrecerse al público inversor. Y que estos instrumentos incluyan activos del mundo real. Esto busca básicamente modernizar un poco el mercado de capitales e impulsar su innovación. O sea, básicamente, pensando rápido, en un ejemplo, en un fideicomiso
proceso en el cual, por ejemplo, se construirá un edificio, vos podrías tokenizar ese edificio, podrías tokenizar los departamentos, tokenizar los metros cuadrados, que muchas personas puedan empezar a meterse en proyectos más grandes que tienen tickets altos con tickets más bajos. Bueno, se abre un mundo de posibilidades alrededor de todo esto, está bastante verde, pero creo que hay muchísimo para escalar y crecer en este ámbito, así que atentos a las próximas semanas. Riesgo país de Argentina cerró en 668 puntos, terminó bajando un poquito más al final de la semana, pero fíjense cómo termina el gráfico de riesgo país de las economías latinoamericanas al 11 de junio de 2025. Bolivia 1983, ahora vamos a ver el gráfico de inflación de las economías de Latinoamérica. Ecuador 887, Argentina 668 y estamos por encima del promedio latino, que es de 403 puntos. Recordemos que el gobierno anunció que a partir de los 500 puntos, 550, volvería a entrar en el mercado para poder financiar los vencimientos de deuda y poder pagar la deuda del año que viene y del otro, pues se vienen vencimientos enormes los próximos años. Pero para que el riesgo país baje, justamente los bonos tienen que subir, y para que los bonos suban y la tasa baje, tiene que haber certeza de que el gobierno puede conseguir dólares para pagar esos bonos. Entonces esta retroalimentación de el gobierno necesita conseguir dólares para pagar los bonos y que baje el riesgo país, y necesita que baje el riesgo país para poder financiar la deuda, bueno, el circuito ese todavía no está del todo cerrado. Es por eso que seguimos con un riesgo país bastante alto y por arriba del promedio de Latinoamérica. La inflación de mayo fue del 1,5% y fue la cifra más baja de los últimos 5 años. Hace 5 años, bien saben, en el año 2020 tuvimos una inflación similar, pero esto se debió a que la gran mayoría de precios de la canasta estaban pisados porque estábamos en pandemia. Si queremos encontrar un dato parecido, como les decía al principio de este video, no tenemos que remontar hasta el año 2017, en uno de los mejores momentos del gobierno de Mauricio Macri. Gráfico en pantalla del índice de precios al consumidor. Lo que menos subió, porque no es que bajó, lo que menos subió fueron alimentos por una cuestión estacional. La estacionalidad hizo que muchos productos de la canasta que toma el IPC para medir la evolución de precios sea menor a lo esperado, debido a que, por ejemplo, frutas y verduras, que en esta época del año previo a la helada que se viene en junio y julio, están en época de cosecha, generan que haya mayor oferta y por ende a mayor oferta hay una caída en los precios. Por eso vemos que alimentos, por ejemplo, 0,5 terminó dando, y lo que más subió fue todo lo que es servicios, sobre todo comunicación, que están en un viva la pepa con una rentabilidad en dólares que creo que ni ellos mismos esperaban. Gráfico en pantalla de la inflación 2025 en América del Sur, mes de mayo. Seguimos siendo el segundo país con más inflación de toda la región, por debajo de Venezuela, que está en 229% interanual. Terrible. Si todo sigue igual, sobre todo con respecto a Bolivia, probablemente estemos en el tercer puesto del país con la mayor inflación de la región, porque Bolivia viene muy mal. Mal dato de inflación del mes de mayo, 3,7%, más del doble de lo que tuvimos en Argentina. Y Argentina ya se sitúa en una inflación interanual del 43,5%. Fíjense que a pesar de que los números siguen siendo buenos en términos de inflación, y este mes con la estacionalidad fue mejor de lo esperado, miren la inflación de los países de la región. Olvídense de Venezuela, que le dio 26% mayo, parece diciembre del año pasado a Argentina, pero miren el resto. Perú, deflación, menos 0,1. Colombia 0,3, Ecuador 1, Brasil 0,3, Paraguay 0, Uruguay 0,1, 0,2. En Argentina vemos 1,5 y es un numerazo. Se festeja por todos lados, pero estamos muy lejos de números similares en países de la región. Cayó la canasta básica en el mes de mayo, 0,4%. Una familia necesitó 500.281 pesos para no caer en la indigencia y la canasta básica subió solamente un 0,1%. Una familia tipo necesitó un palo, 110.624 para no ser pobre. Obviamente estos datos muy buenos respecto a la canasta básica alimentaria se debe a esta cuestión de la estacionalidad que venimos hablando. En esta época del año muchos alimentos bajan su precio por la cosecha de mayo. Probablemente el mes que viene los datos no sean tan buenos como estos por esta misma cuestión. Dato positivo de índice de precios al productor en los Estados Unidos. IPP mensual dio 0,1% frente al 0,2% que se esperaba. Muy buen dato de este índice que seguramente ayudará a que el dato del mes de junio de inflación siga en el mismo sendero. Cierre semanal de tipo de cambio y riesgo país. Dólar blue 1195, 1175 con una leve suba del 0,4%. Dólar oficial prácticamente en lo mismo, 1200, 1205, brecha prácticamente nula. Dólar tarjeta obviamente por los impuestos un 30% por arriba en 1560. Y dólar cripto en 1201, muy similar al dólar oficial. Riesgo país 655 puntos. Caída esta semana del riesgo país, un poco si quieren por la noticia de Cristina, un poco también por los dólares que consiguió el Banco Central a través del repo de 2.000 millones de dólares y bueno, que está buscando conseguir dólares de donde sea para cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, y lógicamente que el gobierno consiga dólares es algo positivo para los bonos argentinos, así que un poco a todo eso se debe esta baja del riesgo país. ¿Qué tenemos la próxima semana con respecto a los Estados Unidos? Bajo mi punto de vista, el dato más importante lo vamos a tener el día miércoles. El 18 de junio tenemos una de las reuniones de la Reserva Federal más importantes. Recuerden que básicamente es hablar de política monetaria,
no creo que Powell diga algo mucho más distinto a lo que viene diciendo en todas sus reuniones, que es básicamente que cuando ellos lo consideren van a empezar a bajar la tasa de interés, no cuando Donald Trump quiera, pero quizás hay un indicio de algo que puede ayudar a que el mercado continúe su sendero alcista. Después tenemos un montón de otras noticias que son importantes, como por ejemplo datos de ventas minoristas, datos del mercado laboral. Bueno, el jueves es feriado, no va a haber mercado, tengan esto en cuenta para los que operan en Argentina y operan instrumentos del exterior, pero para mí lo más importante va a estar concentrado en el día miércoles. Habiendo dicho todo esto, pasemos ahora sí con la parte que sé que a ustedes les gusta, la parte del análisis técnico. Bien, acá estamos en las pantallas con el gráfico como siempre, gráfico semanal. Está feo esto, bastante feo. Siempre arranco por el S&P 500, por el Nasdaq, por los índices norteamericanos, pero esta semana quiero cambiar un poco. Con el quilombo entre Irán e Israel tuvimos una suba importante del petróleo. Lo mismo con el oro. Miren la suba que tuvo el oro esta semana, particularmente el último día, el día viernes, que fue el día donde se desató todo este despelote. Logró hacer un nuevo máximo con respecto al anterior. Miren esto. Con respecto al anterior, un nuevo máximo. Y los únicos activos, o el único activo que opera 24 horas, el cual pueda absorber esta reacción, ya sea positiva o negativa, es Bitcoin. Y fíjense que Bitcoin el día viernes, voy a ir al gráfico que tiene menos cositas, voy a ir a este, tuvo una vela bastante fea, vela que no arruina la tendencia alcista que nosotros tenemos. Ya voy a analizar a Bitcoin como siempre al final, pero fíjense que tuvo una caída muy fuerte que reconoció en este soporte dinámico por la línea de tendencia alcista marcada por esta zona de mínimos, lo que me da a entender que esta semana probablemente, y viendo la vela que dejó el día viernes, el índice mínimamente vaya a testear la media móvil exponencial de 20 periodos. Me da la sensación de que vamos a tener un inicio de semana medio feo, dado todas estas noticias, y habiendo visto la reacción de los commodities como el petróleo y el oro, y la reacción de Bitcoin que sí pudo reaccionar durante el fin de semana. Más allá de todo esto, si nos vamos a un gráfico semanal, la tendencia alcista persiste, vemos que todavía hay fuerza en el indicador de momentum. Aún no tenemos un cruce positivo del DI positivo por encima del DI negativo, esto probablemente se dé si es que el índice hace nuevo máximo histórico. O sea, si sube, que un nuevo máximo histórico parece un montón, pero es que el índice sube un 2,5%. Pero por lo menos en una tendencia semanal todavía sigue alcista. Por más de que la vela semanal no deja mucho, no es muy linda, y probablemente la semana que viene no tengamos una semana muy positiva. Y algo parecido me pasa con todos los índices. Acá tenemos el gráfico del índice Nasdaq, semana con vela martillo bajista también. Vela martillo que claramente se transforma en un martillo por culpa del viernes. Lo mismo que decía con el S&P 500. El gráfico tiene toda la pinta de decirnos que va a ir a visitar la media móvil exponencial de 20 periodos. El que peor está, que es siempre el que más la liga, es el Dow Jones. Se encuentra en este momento por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos, con vela base cierre del día viernes por debajo del promedio móvil. En semanal todavía le falta un poquito, pero está oscilando contra la media móvil exponencial de 20 periodos. No pinta una buena semana para los índices norteamericanos. Vamos a ver qué sucede. China también, semana bajista. MSCI saben que es como el ETF de empresas principales del mercado chino. Semana negativa, no logra hacer nuevo máximo con respecto a los anteriores, o al menos cerrar por encima de ellos. Pero bueno, seguimos dentro de esta tendencia alcista lateral, semi-alcista lateral, vamos a llamarlo, marcada por la zona de resistencia de color celeste y la línea de tendencia de color blanca. Nuevo máximo que al menos a mí me preocupa del oro, actualmente en 3.432, esto es la onza de oro, y tiene toda la pinta, después de haber quebrado esta zona de resistencia. Fíjense que acá tenemos un movimiento claro de análisis técnico, resistencia, resistencia, resistencia. Una vez que lo quiebra, hace un throwback y empieza a salir al alza. Esto es algo preocupante, si bien puede ser porque se sigue emitiendo dinero a rolete y todos los activos medidos en dólares suben, también sabemos bien que el oro es reserva de valor y es activo refugio frente a quilombos como el que estamos afrontando en estos momentos a nivel mundial. Así que esto es algo para prestarle atención. Por eso lo traigo en este video. Nos venimos a Argentina. Semana a priori clave por la condena confirmada a Cristina y esto que veníamos hablando de qué es lo que al mercado le gusta o no le gusta. Semana bajista, muchachos. Por debajo de la media móvil exponencial de 20 periodos. Continúa la corrección que inició a principio de año. Este año no tuvimos tendencia alcista en el Merval todavía. No hubo un movimiento alcista en el Merval. Todo fue bajista. Podemos decir que esto es una tendencia alcista, pero parece más una corrección sobre un movimiento principal que un movimiento alcista sobre esto, por el momentum que tiene. No tiene fuerza. Por debajo del promedio de 20 periodos, importante que no haga nuevo mínimo por debajo de este, pero sigue en etapa correctiva. Bajo mi punto de vista, son precios interesantes. No me parecen malos precios de compra, me parecen mucho mejores que esto, sin duda, pero le falta. ¿Y qué le falta? Lo que hablábamos hace un rato. Sigue sin poder bajar el riesgo país, el Banco Central sigue sin poder comprar dólares porque el dólar no baja hacia la banda inferior del nuevo sistema cambiario, y por todas las cosas que, bueno, el gobierno por ahora
y todavía no está pudiendo lograr. Veremos qué pasa en el futuro. Grupo Financiero Galicia, semana a la baja. Loma Negra, semana a la baja. Mala semana para esta empresa después de haber hecho un doble techo en los $13.50. Y en la semana positiva para Pampa, una vela media doji no nos dice demasiado. En resumen, Argentina en términos técnicos seguimos lateral bajista dentro de esta corrección. Algunas empresas que a mí siempre me gusta analizar, Apple sigue lateralizando, nos vamos a gráfico diario y podemos ver que Apple claramente está desarrollando un patrón chartista, una cosa media extraña, una especie de triángulo alcista pero agarrado de los recontrapelos, está remil lateral en este momento en el piso de este patrón chartista y por debajo de la media de 20. A mí me parece esta empresa está barata bajo mi punto de vista, puede bajar más seguro, pero está barata. Fíjense que nadie está hablando de ella en las redes sociales ni en ningún lado y eso es una buena señal. Y los que están hace tiempo en el mercado lo saben. Semana bajista para Mercado Libre. Lógico, después de haber hecho máximo recontra remil máximo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en esta zona yo les dije que vendí un poco de Mercado Libre de mi posición de corto plazo? Porque es lógico. Después de que un activo suba tanto, después de un balance, es lógico que el mercado decida tomar ganancias y es una corrección sana para esta empresa. Mala semana para AMD. Venía teniendo una muy buena performance, pero lógicamente todo el mercado en general tuvo una corrección y no fue la excepción. Gran semana para Tesla después de que Donald Trump y Elon Musk se terminaron de pelear al menos y parece que se terminó de disolver esa discusión. Semana positiva para Tesla, creo que fue la única empresa que pegó una subida como esta, subió casi un 10%, y Microsoft hizo un nuevo máximo histórico, de paso. Vamos a ver qué pasa de cara a la próxima semana, pero no pinta demasiado bien, al menos de arranque para los índices norteamericanos esta semana. Recuerden que mañana lunes, que ustedes van a estar viendo este video el domingo, mañana lunes es feriado en Argentina, no se va a poder operar en Argentina ni el lunes ni el viernes. Y ahora sí, nos vamos con las criptomonedas. Este gráfico tengo un quilombo, vamos a este. Como ya les anticipé hace un cachito, el Bitcoin no me gusta decir. Bitcoin está sobre una línea de tendencia alcista marcada por los mínimos que ven a continuación. Esta línea de tendencia alcista fue confirmada porque hasta hace 2-3 días era tentativa por este mínimo y este mínimo. Esta línea de tendencia yo ya la tenía trazada y el precio en esta vela roja que empezó a hacer, que después empezó a devolverse, confirma esta tendencia alcista. Tendencia alcista que si encima lo fusionamos con una línea de tendencia bajista que es tentativa porque solamente tiene 2 contactos, podemos ver que estamos frente a un posible triángulo. Triángulo en el cual estamos en una zona de piso por debajo de la media móvil exponencial de 20, pero todo un poco en concordancia con lo que vemos con el resto de activos. Commodity subiendo, el oro, activo refugio subiendo, criptos a la baja, índices a la baja, acciones a la baja. ¿Qué nos quiere decir todo esto? El mercado se está resguardando. Hay un quilombo en puerta, o al menos eso es lo que el mercado intenta empezar a poner en precios, o al menos insinuando. Parece haber un quilombo en puerta y se toman ganancias, básicamente. Me parece que el punto a no perder para Bitcoin es esta línea de tendencia que yo les vengo marcando, que de acá de color rojo. Tampoco perder la zona de mínimos, un Bitcoin por debajo de los 102.000, 103.000 sobre todo, que es donde hizo mínimo. Ya entraríamos en una zona de tendencia bajista porque acá tenemos un mínimo, o sea, tenemos un mínimo, otro mínimo, otro mínimo. Si el precio va por debajo de este mínimo, vamos a tener un problema. Mientras eso no ocurra, por ahora sigue todo bien y tranquilamente puede seguir desarrollándose el precio dentro de este patrón chartista. Miren la vela de Ethereum, es una cosa extraña, muy extraña. ¿Qué es esta vela? Ethereum como que quiere volar, pero no lo dejan. Ethereum alcanzó un nuevo máximo que hacía mucho tiempo que no lo hacía, pero lógicamente con todas estas noticias de esta última semana, nuevamente volvió a meterse dentro de este rango lateral que lo vamos a marcar, zona de mínimo y zona de máximos. Sigue dentro de este canal lateral y para aquellos que les gusta el swing trading o el trading en spot de corto plazo, zona de soporte acá abajo, acá se compra y acá arriba se vende y se puede operar tranquilamente este ranguito entre los $2.380 y los $2.750. Cada vez que llega acá se compra un stop relativamente corto. Recuerden que una mecha es peligrosa y te puede sacar, pero tranquilamente esto se puede operar y tenés las probabilidades recontra a tu favor y se vende en zona de resistencia. Si cada vez que el precio llega a una zona donde hay más ventas que compras, lógicamente el precio corrige, es una buena zona para vender y cuando pasa lo contrario, una gran zona para comprar. Respecto de las dominancias, semana, ¿qué se imaginan? Positiva para la dominancia de Bitcoin, 64,85% de dominancia para Bitcoin. Semana positiva con martillo bajista para la dominancia de Ethereum, que parece es la dominancia, no es un precio, pero parece que fuese un precio. Miren cómo está respetando la media móvil exponencial de 20 periodos la dominancia de Ethereum. Velas martillo haciendo que la media móvil exponencial de 20 oficie como resistencia dinámica. Y obviamente semana negativa para las criptomonedas alternativas. Y esta pregunta ya vamos a poner, no sé dónde la voy a poner, vamos a dejarla por ahí, capaz que tenemos suerte. Piso para la dominancia de las altcoins. Piso total. Esperemos que lo reconozca, ¿no? Porque si esto hace así, vamos a tener unas grandes semanas de cara a los próximos meses para las altcoins. Permítanme dudarlo. No estoy tan seguro de que esto ocurra. Yo ya estoy empezando a tomar
tomar ganancias en cripto. Ya lo saben, publiqué un video que se llama Empecé a vender Bitcoin, que lo pueden buscar en mi canal, es uno de mis últimos videos. No estoy comprando ninguna criptomoneda a esta altura del partido. Las que tengo las tengo y estoy empezando a tomar ganancias de esas criptomonedas que tengo, que fui acumulando en los últimos 2 años. Así que nada, estoy más saliendo de este mercado que entrando. Eso no quiere decir que no haya oportunidades en el corto plazo y que si sos una persona que cree en esta tecnología en el largo plazo, pueda quizás tomar una decisión de inversión acá. Pero bueno, así es como tenemos el gráfico en time frame diario. Moví la línea al pedo. Vamos a estar dándole seguimiento como siempre a través de las diferentes redes sociales. Mientras no salga de este triangulito el precio de Bitcoin, no hay de qué preocuparse, a menos que suba y rompa la resistencia. Ahí no nos preocupamos, ahí nos ponemos contentos. Hasta acá dejamos este análisis semanal. Espero que les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos la próxima semana. Próxima semana donde vamos a tener video del aguinaldo, que muchos me los estuvieron pidiendo. Va a estar seguramente listo entre martes y miércoles de la próxima semana. Como siempre les digo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.